Voy a estar tranquilo y feliz cuando pague esa deuda. Voy a estar tranquilo y feliz cuando me salga ese negocio que voy a ganar tanto dinero, o cuando me salga ese puesto, o cuando termine de pagar esto o lo otro. ¿Cuántas veces dije eso en mi vida? Porque durante décadas tuve el pensamiento que el dinero me traía paz. Tarde aprendí que no fue así. Y hoy te voy a hablar de esas creencias que yo tenía acerca del dinero que me llevaron, a pesar de que trabajé muy duro, de que fui muy creativo, de que era muy comprometido, que era buen papá o trataba de ser el mejor papá y la mejor pareja, me llevaron a vivir unas relaciones difíciles, a meterme en decisiones pobres financieramente y a crear mucha angustia e incertidumbre en mi vida. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal compartimos herramientas de cómo crecer con bienes raíces en forma segura, con poco dinero y aún sin crédito de los bancos. Vamos a hablar de un aspecto de finanzas que son los pensamientos o lo que creemos acerca del dinero. Cuando yo oía a mi mamá, a mi papá hablando, ay, yo voy a estar tranquilo, tranquila cuando esto. ¿Cuál es el efecto de ese pensamiento? ¿Cuál es el efecto de haber pensado que yo iba a ser feliz cuando recibiera ese dinero, cuando me saliera este negocio, cuando lograra esto? Cuando yo digo que yo voy a estar en paz cuando, lo que me estoy diciendo es, yo no puedo estar en paz mientras. Y si yo le estoy diciendo eso a mi mente, me estoy diciendo que yo tengo que estar angustiado o intranquilo mientras ocurre ese hecho. En la vida real, lo que pasa es que cuando va ocurriendo ese hecho, yo ya estoy pensando en la próxima deuda, en el próximo paso, y entonces en últimas voy cada vez con más ansiedad, con más incertidumbre. Y estas creencias me llevaron a dejar de disfrutar mi vida, porque si yo pienso que solo voy a estar feliz o solo voy a tener paz cuando tenga dinero, estoy diciéndome además que el dinero es el que me trae la paz. Pero aquí yo recuerdo cuando yo tenía 18 años, 17 años, que tenía una novia que yo amaba. No, perdón, no era una novia, una muchacha que me encantaba, ni siquiera llegó a ser novia. Pero yo me moría por ella, la miraba, pensaba en ella, me soñaba con ella. Y hacía todo lo posible para gustarle, hasta cuando me ocurrió lo que describe Facundo Cabral en su poema o en su canción. Ahí va la mujer que a mí me gusta detrás del hombre que a ella le gusta. Y ella tomó su camino. Y cuando yo me di cuenta que era inevitable ese destino que ella había elegido y que yo no era el elegido en ese momento, me llené de dolor, de rabia, de frustración y lloraba de dolor. Yo me recuerdo acostado, llorando, sentía el dolor de ese amor en cada músculo y lloraba porque me sentía despreciado, porque no valía nada, porque yo qué había hecho para no merecer su amor. Pero dentro de la intensidad de esa emoción había una parte en mi corazón que estaba en paz y que decía, todo va a estar bien. Y recuerda esos momentos en los que has sentido esas angustias, esos dolores, esas rabias, y como que hay una parte que es la emoción y hay otra parte que es la serenidad que hay, que es lo mismo que nos puede ocurrir con el dinero. Yo puedo tener muchas presiones y muchos compromisos y miedos porque no me llega el dinero, pero hay una parte mía que me dice todo va a estar bien. Y si yo me conecto con mi paz y yo digo, sí, puedo tener tensión, puedo estar asustado, puedo estar confundido, pero me siento en paz. Hay espacio para todo. Y voy a tomar mejores decisiones porque si yo decido que me siento en paz o que todo está bien, o que tengo muchísimas cosas en mi vida aparte del dinero y que es algo que yo voy a conseguir como he conseguido en el pasado, porque fíjate cuántas veces yo me levanté a las 6 de la mañana pensando que el mundo se iba a acabar al día siguiente cuando tuviera que pagar esa deuda, cuando me fueran a cobrar eso que yo no tenía. Y lo que pasó es que el sol salió de nuevo y se ocultó otra vez más. Y después volvió a salir y se ocultó otra vez más. Y durante semanas y meses y años yo olvidé ese momento de angustia que tuve tantas veces y que en realidad nada pasó. Hice cada vez lo mejor que pude, unas veces mejor, otras veces peor, pero salí adelante y siempre crecí, con altibajos, por supuesto. La segunda creencia que creí durante mucho tiempo es, yo no puedo vivir mi vida ahora porque estoy trabajando duro para salir adelante. Yo oigo con frecuencia eso, yo estoy comprometido y no tengo mucho tiempo para ver a mi esposa, para ver a mis hijos, para disfrutar a mi familia, para hacer mi hobby, porque estoy tan ocupado.
Ay, yo recuerdo la historia de un colombiano en Miami que llegó después de haber sido un empresario en Colombia, con muchas dificultades, se fue para Estados Unidos con sus hijos y en Colombia trabajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo y llegó a Estados Unidos y como todos los inmigrantes que llegamos, no llegamos a hacer lo que queremos o lo que podemos, sino lo que nos toca, lo que hay que hacer. Y él tenía mucho tiempo libre. Cuando llegó Navidad, él se sentía mal con sus hijos porque en Colombia vivían en una casa más cómoda, tenían muchas más cosas y en Estados Unidos vivían en un apartamentico pequeñito. Y él, muy conmovido con sus hijos en esa Navidad, le dijo, ay, qué pena, muchachos, que nos tocó esta Navidad tan pobre, tan limitada. Y el niño de 7 años dice, papi, esta es la Navidad más linda que yo he tenido porque nunca habías pasado tanto tiempo con nosotros. Imagínate la diferencia, pensando en que yo estoy trabajando para mis hijos y dejo de disfrutar a mis hijos. O dejo de disfrutarlos aunque esté con ellos y en mi cabeza estoy ocupado, estoy pensando en mis negocios. Una de las cosas que me arrepiento en mi vida realmente es en haber estado en mis pensamientos, en esos momentos de los cumpleaños de mis hijos, de los momentos hermosos, empezar en mi negocio, en mis deudas, en todas esas cosas que no estaban presentes y dejar de disfrutar todo lo maravilloso que yo tenía en mi vida en ese momento. Entonces, ese pensamiento de que estoy trabajando duro para después vivir es absurdo. No lo hagas. No lo hagas. Mira, lo que yo me he dado cuenta es que lo que compra el dinero es el tiempo. Y tú puedes decidir hacer lo que tú hagas importante en tu vida. Así tengas que mover para hacerlo en esas horas. El tiempo que tú tienes para pasar con los seres que tú quieres o para hacer lo que tú quieres y que te llena, búscalo. No esperes porque no va a llegar el momento hasta que tú no le des el momento. Siempre va a haber cosas de ruidos que llenan tu vida a menos que tú decidas llenarlo con lo que es fundamental para ti. Otra mentira es yo quiero tener éxito y confundir el símbolo con la experiencia. Por ejemplo, yo quiero la casa de mis sueños o el automóvil de último modelo. Y yo me recuerdo también sintiendo la angustia cuando iba a comprar un carro con cuotas, con 1000 cuotas y que sentía el ardor en el estómago porque yo decía, sí, sí puedo, pero sentía que era un esfuerzo y una tensión increíble. Y después me montaba al carro y 4 meses después era igual que cualquier otro. O el soñar con la casa de mis sueños, la mansión o la casa lujosa. En realidad, la casa de mis sueños es un símbolo de lo que yo quiero, porque la casa de mis sueños es disfrutar con mi familia, disfrutar con mis cercanos, estar tranquilo, tener serenidad. El viajar, yo puedo moverme y tener aventuras sin necesidad de endeudarme, sin necesidad de cargar unas tarjetas de crédito. O que yo quiero los 5000 likes en Facebook o la aprobación de los demás, cuando en realidad lo que quiero es tener buenas relaciones con los demás. ¿A mí qué me importan tantos likes? No me importa el like de las personas con quienes estoy todos los días, con quienes paso mi vida, a quienes realmente les importo. Y esos símbolos de gustarle a los demás es el de estar bien conmigo y estar bien con mis seres queridos. Entonces, ¿qué pasa si en vez de pensar cómo triunfo es cómo me encuentro la paz? ¿Qué es lo que realmente quiero? Es que quiero ser la persona popular. A lo mejor lo que quiero es tener mejores relaciones. Entonces, ¿cómo puedo trabajar ya en mejorar esas relaciones que son tormentosas, que son difíciles, que son complicadas en mi vida y que empieza por trabajarlas en mi cabeza? Y que puedo empezar ya a decidir mejorar esas relaciones. Entonces, ¿cómo puedo en mi cuarto crear la casa de mis sueños? ¿Cómo puedo hacer mi espacio más acogedor? No necesito el dinero para tener la casa de mis sueños. La puedo hacer ahora creando un mejor ambiente en donde yo estoy. Creando mejores relaciones con quien yo comparto todos los días. Sintiendo la aventura sin necesidad de viajar. En todo lo que yo haga cada día. En mirar que cada cosa que haga cada día la puedo hacer con pasión, la puedo hacer con alegría, la puedo hacer con interés, la puedo hacer con creatividad. Y eso va a hacer que mi vida tenga aventura. Y eso va a hacer que me aleje de esa mentira de que el dinero es lo que me va a dar todo eso. El dinero, por supuesto, me da recursos, me da libertad, es útil, es maravilloso, lo amo. Pero en últimas, yo amo más mi paz, amo más mi familia, amo más la tranquilidad y amo más la serenidad. Otra creencia falsa es, se necesita dinero para tener dinero. Y yo recuerdo pensando en el próximo negocio multimillonario que yo me iba a ganar para poder salir de problemas. Porque yo decía, el que tiene dinero hace más dinero. Y sí, en cierta forma es cierto, y no es cierto eso.
Porque es cierto que quien sabe manejar el dinero, si tiene dinero, puede hacer más dinero. Pero quien no sabe más manejar el dinero, si tiene dinero se le vuelve una pesadilla. Entonces, yo te quiero desafiar a que tú pienses cuántas cosas tú has hecho sin dinero cuando comenzaste y comenzaste a crear el dinero porque te comprometiste a crear ese dinero para lo que tú quieres en tu vida. O sea, realmente no necesitas dinero para hacer dinero, necesitas decidir, necesitas la determinación. Y yo hablo en varios de mis videos de eso, de cómo tu determinación puede hacer que tú logres lo que tú quieras en tu vida. El dinero es tu determinación, tus valores y tu educación financiera. Eso te va a ayudar a transformar tu vida en forma sustancial. Bueno, en mi libro, Un inmueble al año, no hace años, que lo encuentras aquí, puedes encontrar todo este paso para profundizar estos conceptos y ayudarte a crear libertad financiera desde esto. Porque si tú haces esto, vas a tener el poder personal para hacer los cambios que tú quieres en tu vida. Y lo último es pensar que lo que me hacía rico era lo que yo ganaba y no lo que yo guardaba. Durante años yo me recuerdo en el día de Navidad celebrando, ¡ay, este año fue increíble, ganamos tanto dinero y no sé cuáles demás! Aunque tenía más deudas, tenía más gastos, estaba en la ruina. Aunque había ganado dinero, no había entendido la verdad, que es que lo que me hace rico es el dinero que guardo. Es cada año mirar cuánto crecieron mis ahorros, cuánto creció mi patrimonio real, cuánto crecieron, ojalá, mis ingresos pasivos, si tengo ingresos pasivos. Si yo me enfoco cada año en cuánto creció mi patrimonio y tomo esos ahorros o ese patrimonio y lo invierto en la cuota inicial o en un bien raíz que produzca renta, en menos de 15 años seré una persona independiente financieramente si sigo este modelo que es supremamente sencillo. Bueno, estas son mentiras que yo me creí y que me mantuvieron trabajando durísimo durante 40 años y que apenas entendí e hice clic, me han ayudado en menos de 7 años a crear independencia financiera, claridad y paz en mi vida. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr la paz y la abundancia que tú quieres. Lo único que te deja es un pensamiento. Bueno, te felicito por estar aquí. Cuéntame qué aprendiste. Dame tus comentarios. Si te gustó, pon un like, suscríbete al canal y comparte este video con otros. Y te invito a que veas nuestro próximo video.